Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente para hacer Tenemos Historia, el programa, el espacio radiofónico donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, maestros, profesores, doctores, médicos, ingenieros, contadores, economistas, hoy economistas, licenciados en economía, pero con doctorado en historia. En fin, todas aquellas personas que de una u otra manera, a través de libros, artículos, ponencias, investigan, indagan algún aspecto de nuestro pasado y de esa manera nos ayudan a comprender a cómo llegamos a ser lo que hoy somos, por qué estamos donde estamos y tal vez, solo tal vez, alguna intuición de hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Y si no sirve para ninguna de estas cosas, como nos gusta decir con Omar López Mato, nos entretiene un rato. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien. Bueno, estamos, como ustedes saben, en la temporada número 12 de Tenemos Historia, que se inició como programa de la Academia Nacional de la Historia y después fue evolucionando hasta esto que me parece mucho más abierto y todavía mucho más interesante. Y voy a empezar, antes de presentar a nuestro invitado, recordando todo lo parroquial. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que lo van a poder encontrar en las redes de video, tanto Vimeo con B corta, vimeo.com, como en YouTube. Y finalmente recordarles que también estamos en Facebook, con Facebook de Olmo Ediciones los va a remitir a Facebook/Tenemos Historia o directamente Facebook/Tenemos Historia. Ahora sí, hoy vamos a tener un programa, Omar, me parece, donde seguramente algunos mitos van a tambalear en la historia argentina. Bueno, algunas cuestiones van a tener que ser revisadas porque entre el revisionismo poco serio de los últimos años, de los Piña, de los Pacho Donel, y la falta de rigor en revisar los números que a veces se tiene. Eso es exactamente a lo que voy. Claro. Eso es exactamente a lo que voy. Cuando a veces hacemos la introducción, cuando vos haces la introducción y decís, bueno, y si no sirve, la historia siempre sirve. Y la historia, lo que pasa es que se la estudia mal. La historia en el colegio te enseña las batallas, las peleas, quién era el capitán, pero nunca te enseñaron los números. Una cosa muy clara, después le vamos a mostrar un bolívar de plata, que era la moneda que circulaba. Si vos, nunca va a haber una buena biografía de Facundo Quiroga si es que no se entiende la parte económica de las minas de Famatina. Y eso fue un merengue, una merezunta. Estaba Rivadavia, imagínate, el único que lo va a recibir Rivadavia es Facundo Quiroga. Nadie lo puede entender, porque como un tipo que era un... O porque en medio... Un que dice, no, era un gran terrateniente. Terrateniente, andá vos a ver las tierras de La Rioja ahora. No crece una vaca para que pueda crecer, es un drama. Él se hizo una fortuna con las minas de Famatina. Y hoy en día, todavía la discusión, si se hace a cielo abierto la mina de Famatina, o se deja, o se toca el agua, o no se toca el agua, es una discusión de todos los días. Y eso es historia. Sí, el otro episodio similar es que por qué en medio del caos que generaron Monteagudo y Castelli, Pueyrredón va a buscar el tesoro. Claro. Porque había que financiar la revolución. Y esas mulas que se extravían, ¿no? Y que después justifican la fortuna de Pueyrredón y le permiten vivir opíparamente en Francia durante varios años. Vaya uno a saber. Igual había fortuna en los Pueyrredón premios, sí, ¿no? pero no era era socio de Belgrano. Es siempre esa misma historia. Es decir, vos te vas... Emilio, somos grandes, ¿no? Vos te vas... Nos vamos 25 años a Francia. Y vos vivís en un buen barrio de París. ¿Cuánta plata necesitas para vivir hoy en día más o menos bien en París? 10, 15 mil dólares, tranquilamente y nada. Ahora, eso multiplicarlo por 12 y multiplicarlo por 25. Necesitas 3, 4, 5 millones de dólares para vivir al ritmo que vivían estas personas. Y me refiero a San Martín, y me refiero a Pueyrredón, y me refiero a Zarratea, ¿no? Y Rivadavia también. ¿De dónde sacaron esos 5 o 6 millones de dólares?
nada, es una duda existencial que tengo desde que soy muy chiquito. Bien. Todavía no la puedo contestar y tengo miedo de contestarla. Bien, estamos, vamos a volver a la temática del programa de hoy porque estamos largos. Esa es la temática del programa de hoy. Mira, ¿no? Entonces vamos a presentar a nuestro invitado. Está con nosotros Carlos Newland, que es profesor universitario, licenciado en Economía de la UCA, doctor en Historia de la Universidad de Leiden en Holanda, tiene un máster de Historia en Oxford, ha escrito para Todo es Historia, ha escrito numerosos trabajos de investigación que se presentan en revistas académicas. Carlos, gracias por estar con nosotros. Vamos a presentar los auspicios del programa y estamos conversando precisamente en torno a uno de sus trabajos, publicado recientemente además en un libro sobre el Bicentenario que le sacó la Fundación del Banco Ciudad y a mí no me llegó, vamos a decirle a nuestro amigo Mario Morando. La economía argentina después de la independencia, entre 1810 y 1870, ¿cómo fue y cuántas crisis económicas hubo que atravesar al mismo tiempo que se construía un Estado y se declaraba la independencia? Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita el profesor Carlos Newland, es profesor en la DITELA, en el SEADE, es doctor en Historia en la Universidad de Leiden en Holanda, es licenciado en Economía y se ha especializado, Carlos, en la historia económica, ¿no? Contanos un poquito cómo fue que te fuiste deslizando de la economía hacia la historia. Antes no me resisto a hacer un comentario sobre adelante, tesoros perdidos. No fue después de, porque claro, obviamente los tesoros, la corrupción son tesoros perdidos en general, o fondos públicos perdidos. Y el primer antecedente son las invasiones inglesas. Se llevaron todo el dinero de Buenos Aires. Bueno, y lo eso pasearon, es parte de la guerra. Y lo pasearon triunfales en Londres. Por eso es el entusiasmo de la segunda invasión. Pero el tema es que los ingleses no se llevaron todo. Claro, hay una partecita que quedó acá en los intermediarios. Cuando vienen los ingleses, el tesoro se lleva a Luján. Sí. Y ahí tiene que parar porque había llovido y no podían avanzar. Pesaba además el tesoro. El intendente de Luján, el alcalde de la época, dice que pasa por la casa de lo que es la casa del virrey hoy y ve adentro a los soldados con el ministro de Economía de la época, el ministro de la Real Hacienda, con las tapas del tesoro abiertas jugando a las cartas con las monedas del tesoro. Ese tesoro tiene sucesivas pérdidas. Los ingleses lo embarcan en una embarcación noche de lluvia desde Buenos Aires porque tenían miedo que hubiera rebelión popular porque había fondos privados ahí. Sí. Parte se cae en el río y dicen que hubo algunos comerciantes millonarios que aparecieron después. Así que tenemos antecedentes coloniales también, por supuesto. Pero toda la colonia fue una corrupción tras otra. Eso, no. O sea, tenemos una larga tradición heredada del imperio más corrupto que existió en la historia, que fue el imperio español. Bueno, ni los romanos. Y una de las, Carlos, una de las, digamos, muestras de esta obviedad de lo que dice Omar es que había mucho dinero en la colonia. Claro. Sorprendentemente había mucho dinero para una ciudad que supuestamente era muy pobre, ¿no? Sí, es una ciudad. O sea, si pensamos el imperio español, en gran medida era un imperio volcado hacia el Pacífico. Pero eso está cambiando. En 1776, cuando se crea el ya cuando Argentina, ya el mundo económico se vuelve atlántico en el siglo XIX. Y Buenos Aires, la historia es de mirar hacia el norte de Argentina, que está mirando hacia lo que pasaba en el Pacífico, hacia mirar al Atlántico, y el eje del poder económico se mueve hacia el Atlántico. Buenos Aires es parte de ese cambio. Y te hago una pregunta breve sobre esto para meternos más en los temas de hoy. ¿Y te parece que en 40 años se pudo generar semejante masa de riqueza? Porque algunos personajes de Buenos Aires y ese tesoro parece haber sido muy importante, ¿no? Sí, o sea, ¿Vos te referís a Potosí, a la plata del Potosí? No, a todo lo que se acumuló en Buenos Aires en esos años. Vos tenés que entender, Potosí, uno lo ve, lo tiene que ver ahora, era una montaña de plata. Era una montaña de miles de metros de plata. Era plata y oro. Era
colosal la fortuna. Y eso en definitiva es lo que va a terminar financiando por derrame todo el resto. Eso es especialmente verdad. Por derrame y por hasta goteo. 1700, Potosí era una ciudad increíble. Tenía claro, la segunda ciudad en población del Imperio Español. Pero vuelvo a mi pregunta. La ciudad más En rica per cápita 1700 del en mundo. Buenos Aires no había mucho dinero ni muchas fortunas. No, eso es, mira, Zarratea. O había y no se declaraba. No, yo creo que está cambiando. Primero, Buenos Aires es un lugar marginal, un centro administrativo que es subsidiado hasta la independencia por los fondos de las regiones mineras más ricas. Está apareciendo la revolución industrial, está apareciendo la demanda, el gran insumo de la revolución industrial. Uno de los grandes insumos es el cuero, porque con el cuero, pensemos que en épocas en que no había plásticos o gomas o ese tipo de material sintético, todo el material de insumo para la maquinaria industrial, correajes, mover fuerza, era de cuero. Para los camiones también y los carruajes también. Sí, exactamente. Adentro de los vagones de los trenes, todo el forrado bueno, en fin. Entonces hay una demanda creciente de cuero que viene de las vaquerías. Viene de Argentina, viene de Rusia, y esa es la demanda que está creciendo. Entonces va moviendo el centro de un centro enorme minero del cual orbitaba todo el norte argentino. Eso va cayendo. La producción de plata después de la independencia se reduce más o menos a la mitad y va creciendo esta otra economía. ¿Por qué se reduce? Yo creo que por los conflictos civiles y las guerras, porque la minería exige como actividad, lo mismo que la forestación, mucha estabilidad institucional y un buen mercado de capitales. Si no tengo eso, no puedo, porque la minería exige inversión de largo plazo. Lo que tenía el Imperio Español, con todos los defectos que puede haber tenido, primero tenía gobiernos, yo considero más o menos restringidos en cuanto a lo que podía ser, por ejemplo, un virrey. Esa restricción no la tuvieron nuestros gobernantes posteriores. Y después tenía moneda sana, una moneda única, común, estable, no había inflación, cosa que, por lo menos para Buenos Aires, se perdería con la independencia. Una de las cosas que, bueno, nosotros tenemos un proceso entre 1820 y 1860 de 600% de inflación en Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que no se solucionó el tema fiscal de financiamiento del Estado. Esto es un fenómeno único. La inflación, que es, si miramos qué es lo que caracteriza la economía argentina mundialmente hasta el día de hoy, no olvidemos que hoy tenemos de las inflaciones más grandes del mundo, es la inflación. Y la inflación es no encontrar formas legítimas de financiar el gasto público. Porque es un impuesto, el impuesto es un impuesto que no se vota, que lo aplican los gobernantes. Exactamente. Y eso lo tenemos desde prácticamente nuestro origen. Aspiramos a más de lo que podíamos pagar. Yo agregaría sobre esa excelente definición de lo que es la inflación una consecuencia todavía más negativa, a diferencia de otros impuestos, que impide la acumulación de capital. Anula el ahorro, sí. ¿No? El impacto... O sea, en el capitalismo es lo peor que puedes hacer. El impacto... Bueno, hoy nosotros tenemos de los mercados de capitales más débiles del mundo. Si lo midamos capitalización bursátil sobre Producto Bruto Interno, es una risa Argentina. O préstamos hipotecarios, una risa. Vayamos a la historia. ¿Qué pasaba en 1810 y sobre todo este trabajo, la economía argentina después de la independencia, que además veo que es una versión ampliada de uno hecho con Javier Ortiz Batalle, que hay agradecimientos a Cortés Conde, a Gerardo de la Paulera por comentarios, Eduardo Míguez, hay gente muy importante. Vos hablás de un hueco, un bache en la investigación historiográfica en materia económica entre 1810 y la formación del Estado Nacional. Sí, esta versión del trabajo que hicimos con Martín Cuesta parte de lo que puede ser considerada algo así como la edad media de la historia argentina, en cuanto a
información histórica. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo colonial organizado, donde quedan registros, el Estado cobraba diezmos, cobraba impuestos, eso permite reconstruir la historia económica. Hay un pequeño detalle con respecto de cobraba diezmos e impuestos. Fíjate que la colección de plata más importante que tiene la ciudad de Buenos Aires está en el museo, que está sobre la calle Suipacha. El Fernández Blanco. El Fernández Blanco. El sello de la plata, era la forma en que quería decir que había pagado el diezmo. Más de la mitad de las piezas no están selladas, y es de par, y son de plata. Sí, tal cual. El contrabando. La evasión fiscal era Cuando uno habla del contrabando en la época colonial que enriqueció muchas de nuestras familias patricias, fundamentalmente está hablando de contrabando de plata o de otras cosas. O sea, lo que exportaba la región, la exportación más importante era la moneda de plata legal y las piñas de plata ilegales. Esas, y el que exportaba, importaba, me imagino. Y el que exportaba, importaba. Claro, por eso había toda la costa de Buenos Aires, era un lugar de desembarco. La mercadería viene siempre la legal con la ilegal viene con la legal, ¿no? O sea que los importadores legales eran los que importaban los productos ilegales. Y todo tipo de productos, porque todo lo que yo exporto un monto, tengo que importar. Entonces... O sea, eran los amigos de Álzaga los que estaban en el mismo negocio, los de los dos lados del mostrador. Claro, como hoy en día, ¿no? La grande, porque es muy difícil distribuir mercadería ilegal pura. Tenemos que hacer una pausa, la conversación se está poniendo muy interesante y creo que va a ser un tema más que atractivo, tratar de entender cuántas de las cuestiones que vemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social y política hoy, existían y vienen desde la colonia, pasan a 1810, pasan a 1816, alcanzan la formación del Estado Nacional. Hacemos un corte y seguimos conversando con Carlos Newland, que es profesor universitario en la DITELA, en el SEADE, autor de numerosos trabajos de historia económica. Seguimos en Tenemos Historia, nos visita hoy el profesor Carlos Newland y no les quiero contar en los cortes cómo sigue la conversación acá porque el tema es más que apasionante, tiene que ver con la economía argentina después de la independencia. ¿Qué sucedió con nuestro país? ¿Cómo fueron los flujos de riqueza y poder entre 1810 y 1870? ¿Por qué nos demandó tanto ponernos de acuerdo y tanto tiempo las guerras civiles? Y creo que parte de la respuesta está en el debate económico, y el que tal vez lo zanjó de mejor manera fue Juan Bautista Alberdi. Carlos, yo quería preguntarte, la guerra civil primero y guerra de independencia después, que se desata a partir de 1810 y las expediciones al norte, terminan de trastocar todo eso que se había empezado a cambiar entre esa mutación del Pacífico al Atlántico, de Lima a Buenos Aires, y las provincias del norte son las grandes perdedoras, ¿no? Porque primero la guerra va a suceder allí y segundo se les cae la producción de muchos de sus productos, la plata sobre todo, como nos explicabas antes. ¿Y qué otros cambios suceden? Bueno, se cae todo el sistema administrativo y de impuestos, ¿no? Y la economía local, es decir, la provisión de mulas, la provisión de... A eso me refería, claro, a eso me refería con... Sí, tenemos se van perfilando ya dos economías distintas en lo que es el futuro territorio argentino. La economía del interior, que es aquella que dependía de la actividad minera. Sobre todo en el norte. En el norte. Dejamos afuera las provincias cuyanas, tal vez, que producían... Quizás, pero llegaba, digamos, hasta Córdoba. Córdoba es una provincia interesante porque en parte está mirando al norte y en parte a la nueva economía atlántica. Ahí es la provincia de transición. Es donde se engordaban las mulas, por ejemplo. Y... Sí, en todos. En el norte. Las mulas, o sea, toda esta economía minera requería insumos, porque en Bolivia no se podía producir. Esclavos, gran cantidad de esclavos. Pero los esclavos dejaron de llegar. Mulas era muy importante porque la mula se desgasta en ese tipo de clima.
no tiene buena alimentación, no tiene, etcétera, agua, no tiene, entonces dura tantos años y además llevar por montaña. Entonces requería continua, pero también todo tipo de productos, textiles baratos, alimentos, todo eso llegaba a Potosí, donde no puede crecer nada, está a 4.000 metros de altura. Cuando se derrumba la producción de plata minera, por las guerras, porque no cae el precio internacional de la plata, eso es un fenómeno local, se derrumba la producción, algo que había permitido el Imperio Español, cae a la mitad, toda esa demanda absoluta cae a la mitad también, digamos. Y además toda esa economía minera empieza a mirar más hacia el Pacífico como salida de sus productos. ¿Qué está pasando a su vez? Todo el litoral argentino producía un producto de demanda creciente que ya hemos hablado, el cuero, pero también la grasa animal, el tasajo y otros subproductos. La carne todavía no se podía exportar porque no había forma de que llegara en buena calidad, salvo carne salada de inferior calidad. Que se usaba para alimentar a trabajadores esclavos. Exactamente, en el Caribe. Pero ¿qué pasa? El valor del cuero de un cuero, digamos, típico durante el Imperio Español era equivalente a un peso español o lo que sería después un dólar de plata norteamericano. En Buenos Aires. En Londres, que era el demandante, valía 10 pesos. ¿Y eso que es todo intermediación? Entonces, parte de eso puede ser muchas razones, porque también tendríamos contrafactuales, pero parte de eso es el peso del mercantilismo español. El cuero argentino, para llegar a Londres, tenía que ir en barcos españoles, por comerciantes españoles, pagando fletes españoles y seguros españoles, hasta Cádiz. Se parece a los camioneros de Moyano de hoy. Exactamente. Sí. En Cádiz te obligaban a reembarcarlo, ahí sí a un barco inglés, y llegaba a Inglaterra. Esto hacía que estos fueran costos muy altos. Toda embarcación y reembarcación es muy costosa, es muy riesgosa, se deterioran los productos. Sí. Además, estabas en un mercado financiero subdesarrollado, que era el español, comparado con el inglés. Pérdida natural de barcos por tempestades, por atracos, por todo. Sí, además España no tenía una buena flota, era caro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando con la independencia, lo primero que ocurre es se desmonta este sistema mercantilista. Ahora el cuero argentino puede venderse directamente a Londres en una embarcación inglesa por un comerciante inglés, etcétera, etcétera. Ahora ahí hay 9 pesos que cómo se reparten. Y entonces lo que va pasando es que de ese peso, el valor del cuero, digamos entre 1810 y 1825 local, pasa a valer 4 pesos. Es un proceso gradual, pero significa que por el mismo cuero consigo 4 veces los ingresos. Lo cual hay una acumulación para los productores locales. Entonces por supuesto, esto genera lo que se llama en economía un proceso de enfermedad holandesa, como le pasó a Holanda con el descubrimiento del petróleo en el Mar del Norte. El sector más rentable de la economía, que pasa a ser el cuero de forma violenta, empieza a absorber todos los recursos que hay en la economía. Y además, entonces se chupa el capital, empieza a absorber mano de obra, aunque no demanda mucho mano de obra, y al mismo tiempo tenés libertad económica. Ahora podés importar libremente de todo el mundo y especialmente de Inglaterra. Entonces los productos importados bajan algo de precio, no de la misma manera que sube el cuero. Te hago una pregunta por ahí de burro, pero esto es lo que explica el enriquecimiento en la década de 1820, el 30 en adelante, de los Anchorena, los Rosas, inclusive el hermano de Belgrano, todos los que tenían campos para producir cuero y vacas. Lo que vemos entre ahí también eso está ligado con la enfiteusis. Sí, empieza un proceso que dura, yo diría, hasta la Gran Depresión. Hasta 1890. Hasta 1930. Que es un aumento sistemático del valor de la tierra. En ese momento, por desmontar el sistema mercantilista, y después por aumentos de productividad. Pero también hay casi un regalo de tierra por el tema del enfiteusis. El enfiteusis le permite a una familia como los Rosas, que era una familia de 100.000 hectáreas, pasar a 600.000 hectáreas cuando termina Rosas su mandato. Bueno, las grandes fortunas se hacen siempre
en momentos de transición, como lo hemos visto en América Latina también con las privatizaciones, de grandes transferencias de activos. Esa época se está avanzando sobre la frontera. La otra gran, después de la campaña del desierto, es de gran acceso de personas a enormes territorios, ¿no? Tierra que se va a valorizar, multiplicar muchas veces muy pronto, ¿no? Bueno, con la aparición del ferrocarril, me imagino, con la aparición, la productividad aumenta por la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Claro, Sí. y por aumento de productividad en la agricultura y la ganadería, y también porque Argentina se va volviendo un país más mano de obra abundante con la inmigración. Todo eso cambia el sistema de producción. La agricultura solo es posible porque tenemos más población. Bien, tengo que hacer una nueva pausa. Tenemos historia y seguimos conversando con Carlos Newland, profesor universitario, doctor en historia de la Universidad de Leiden en Holanda, máster en historia de Oxford, investigador, autor de numerosos artículos académicos, y hoy estamos revisando uno de ellos, y no nos va a dar el tiempo, que es cuáles son los cambios en la economía argentina después de la independencia entre 1810 y 1870. Soy Emilio Perina, seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, sugiriendo temas, haciéndonos comentarios y críticas, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que va a estar en YouTube y va a estar también en vimeo.com. Estamos hoy conversando con el profesor Carlos Newland sobre un aspecto interesantísimo y no demasiado estudiado, que son todas las consecuencias, algunas consecuencias de las guerras civiles y la acción política, otras de los cambios que se estaban viviendo en el mundo, digámoslo también, ¿no? Suele no estudiarse, y ese es uno de los errores de nuestra historia, como si fuéramos el ombligo del mundo, olvidándose de lo que está pasando en Europa y en el resto del planeta. Carlos, se van configurando claramente un cambio. Lo que hasta 1700 y pico era la zona más rica, Salta, Tucumán, el norte argentino, por su vinculación con La Plata y con Potosí, y que además estaba integrado por Tarija y por las provincias productoras de plata, el Alto Perú, se va empobreciendo, no se adapta al cambio, y en cambio la región, que era un mar de pasto, como lo llamaba Félix Luna, Buenos Aires, esta zona tan inundable, pero al mismo tiempo tan rica en la producción, se va enriqueciendo. Buenos Aires, Entre Ríos, algo de Santa Fe. Sí, o sea, el litoral argentino está mirando o está volcado hacia el Atlántico, ese ámbito de gran crecimiento económico en el siglo XIX, que explotará, y será muy vigoroso en el siglo XIX, y con su ventaja comparativa por su abundancia de tierra en productos muy tierra intensivos. El interior se queda un poco sin nada, porque su fuente de demanda de sus productos colapsa. Colapsa la minería del norte, se vuelca más también hacia el Pacífico, y esto implica muchas cosas. Una es que esta zona rica del litoral puede de alguna manera construir un Estado poderoso porque tiene recursos fiscales, cobra impuestos, puede financiar al Estado. Claro. Y el interior no lo tiene esto. Que es en el fondo la discusión más importante que se va a dar sobre el sistema constitucional que vamos a elegir, ¿no? Es decir, quién se queda con la renta de la aduana, cómo redistribuimos los impuestos, qué hacemos con lo que en algún momento se llamó los 13 ranchos. Sí. De todas maneras hay que decir que ya aparece este tema muy argentino de que tenemos muchos recursos fiscales, pero no alcanzan. Igual estamos por encima. Tenemos déficit permanente fiscal en la provincia de Buenos Aires, muy pocos años de superávit. Algo que no pasa en el interior, porque como en el interior no pueden recurrir al impuesto inflacionario, usan la moneda esta de plata, la moneda los gobiernos no pueden emitir, y cuando las mediciones hoy actuales, no hay inflación en el interior, hay inflación solo en Buenos Aires. Claro, emiten algo en Famatina, el riojano de plata sirvió, pero durante también, muy poco tiempo, y aparte toda la fuente especulativa que fue la mina de Famatina, es decir, todos los conflictos que hubo, que es lo que le cuesta
lo que le cuesta al gobierno a Rivadavia y la vida a Dorrego, porque el que denuncia que de Rivadavia se quería quedar con 50.000 libras esterlinas de indemnización es Dorrego, y esas no se la perdonan. No, es verdad. Pero si yo creo, esto no está medido, si nosotros midiéramos el circulante del interior, porque circulaban muchas monedas, no circulaban los billetes de Buenos Aires, circulaban mucho menos. La moneda lo que pasa es que el billete de Buenos Aires circulaba en la zona más rica, pero en el interior yo creo que el 80-90% de la moneda que circularía sería el peso boliviano, el viejo, la moneda española, continúa la moneda española si queremos. Y por eso en el interior los gobiernos están mucho más limitados en cuanto al gasto. Eso iba, ¿en qué se iba el gasto en aquella época, tanto en el interior como en Buenos Aires? ¿Cuánto se va el gasto militar, por ejemplo, y la guerra civil? Y el gasto militar se lleva casi todo, diría yo, en todo el mundo, no solo en Argentina. Sabemos, por ejemplo, que el Ejército de los Andes, el mayor esfuerzo lo paga la zona cuyana, donde San Martín hace exenciones, recaba impuestos a veces por las buenas y a veces por las malas. Hay algún aporte de Buenos Aires, pero la mayoría es un esfuerzo. Sabemos que en las guerras de Güemes y la resistencia al norte y todo lo que fue el ejército de las expediciones al norte, el costo lo pagó fundamentalmente Tucumán, Salta y las provincias norteñas, ¿no? Sí, y a regañadientes, ¿no? Es decir, claro, por eso esas guerras, por eso los caudillos se hacían con mano de obra no asalariada, digamos, que además que trabajaba en épocas que uno no podía hacer ninguna campaña en época de cosecha, ¿no? Eso es interesante. En época de cosecha había gran deserción en todos los ejércitos de la época. Cambio, digamos, el ejército, digamos, para llamarlo algo así, de Buenos Aires, sí, era un ejército pago, mal pago, pero había un Estado que podía financiar de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos una simetría ya de una región, digamos, que continúa hoy siendo en gran medida la más pobre de la Argentina versus una zona más rica. Esta es una tensión grande. Buenos Aires... o sea, ahí aparece una desintegración, una grieta que nunca pudo resolverse de alguna manera a lo largo del tiempo. Rosas no la resuelve, mantiene un status quo. No le interesa. Ni acaba con lo que era el Virreinato Río de la Plata, ni lo reemplaza, mantiene un status quo. Esto explota en la década del 50, donde Buenos Aires parece querer ser independiente. Nosotros tenemos ingresos fiscales, tenemos riqueza. No queremos estar con el interior, no queremos subsidiar el interior, aunque el interior y Alberdi tenía otros argumentos, pero eventualmente la idea de una nación de alguna manera que encarna Mitre, se soluciona integrando al país, pero estos temas subsisten hasta hoy en día, ¿no? Y la posición de los caudillos federales en ese sentido... ¿qué proyecto de país tenía? ¿Hasta dónde llegaba ese autonomismo desde el punto de vista económico? ¿Cómo se sostenían los Quiroga? ¿Cómo se sostenían los López? ¿Cómo se sostenían? Bueno, Urquiza es igual que Rosas en realidad, ¿no? Urquiza tenía otra historia. Urquiza contaba con el contrabando. Urquiza es de la zona rica como Rosas. No, pero aparte, Urquiza se instala sobre el río Uruguay. De ahí pasaba a Uruguay. Y de ahí el comercio con los ingleses era mucho más fácil. Él siempre ubicaba su mercadería, no tenía que pasar por Buenos Aires. Ahí viene y cuando se rompe el factor oro en el año 50 y pico, por ahí, es que empieza la desintegración de la unión Rosas-Urquiza. Yo creo que viene más por ese lado para estudiarlo. Pero los recursos fiscales que tenía un caudillo en el interior eran prácticamente nulos. Las mediciones que yo he visto respecto a Buenos Aires es de 1 a 30, Urquiza 1 a 50. Urquiza sí, porque tenía su propia flota y porque salía desde los puertos y comerciaba con los uruguayos y con los ingleses que estaban en Uruguay, y él hacía sus negocios. En el resto del país, Facundo Quiroga con el tema de la mina de Famatina, que hace su fortuna, pero después el resto, Mendoza, que negociaba algo con Chile, y después el resto de las provincias eran miserables, y no solamente eso, devastada por las sucesivas guerras y revoluciones. Sí, y la otra cosa es lo que se llama el factor flete,
que cuando yo exporto un producto muy valioso, el flete importa menos, como la plata. Entonces me permite traslado de zonas lejanas. Sí. Cuando paso a otros productos, primero los cueros, después la lana, estamos en una época en que no hay ferrocarril, el factor flete empieza a pesar y a castigar simplemente geográficamente a lo que está más alejado. Así que en esta nueva economía, el interior también es castigado por los fletes altos, porque tampoco el cuero que se produce en Córdoba tiene que pagar un flete muy elevado para llegar hasta Buenos Aires y de allí marcarse. En cambio, la producción de Buenos Aires está mucho más cerca del agua, y el agua es el transporte, ha sido siempre, pero es todavía más barato en el mundo para mover mercadería. De todas maneras, subsisten una serie de aduanas interiores que subsiste hasta la Constitución, y a veces subsistieron más allá de la Constitución, y actualmente hay algunas provincias que si vos querés sacar algo de una provincia a la otra tenés tu problema. Bueno, ¿no? pero precisamente esas aduanas interiores no hacen más que subir el costo del flete, que es lo que claro, se está diciendo Carlos. pero no, ellas también tienen su capacidad de recaudación. Sí, pero a costo de hundir al productor. Sí. De todas maneras, la capacidad de compra, digamos, de importaciones de una provincia interior por este tema de productividad era muy baja. Suponiendo que Buenos Aires hubiera democratizado la aduana y dado a cada provincia el porcentaje de la aduana correspondiente a lo que compraba importaciones, hubiera sido muy... Buenos Aires tenía un poder increíble, ¿no? La mitad de la riqueza del país, mucho más de los recursos fiscales. Es decir, era otro país de alguna manera. Que respecto al interior. Por eso la gran asimetría, y esto se rompe con el sistema federal, que de alguna manera da el mismo poder en algunos ámbitos a las provincias con muy poca población y muy poca riqueza que a las zonas más ricas del país, creando unos desequilibrios con el que seguimos viviendo hoy en día, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos conversando con el profesor Carlos Newland sobre esto, ¿no? ¿Qué pasó con la economía argentina después de la independencia entre 1810 y 1870? Y después le quiero preguntar algunas cuestiones de demografía, población, y si el federalismo contribuyó a acentuar esto o lo atenuó. Último bloque del programa de Tenemos Historia de hoy, y estamos conversando con Carlos Newland sobre un trabajo que se ha publicado en un libro reciente por el Banco Ciudad, ¿no? El libro del Bicentenario del Banco Ciudad. Que también se puede conseguir por internet. También se puede conseguir por internet. Hay una versión en papel que Mario Morando no me mandó. La economía argentina después de la independencia en 1810-1870. Y hay un datito acá, estaba viendo en tu trabajo, Carlos, que me parece que requiere mucha explicación, que es el nivel de urbanización. Y para tener una comparación, si yo no estoy errado, cuando la Revolución Francesa, el mundo tenía aproximadamente el 3% de las personas viviendo en ciudades y 97% en el campo. Hace un par de años hemos pasado 51% de personas viviendo en ciudades y el resto en el campo. O sea, ha habido una creciente migración lenta o no tan lenta del campo a las ciudades. Esto, en el caso de la región de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, en 1819 me sorprendió el dato, 37% de urbanización. Sí, eso está mostrando, esto es una aproximación interesante porque es muy difícil comparar en una época en que no hay datos. Entonces yo ahí lo que hice es un ejercicio de ver, tratar de medir la evolución de la urbanización en el litoral y en el interior, y ahí está clara la divergencia que está ocurriendo. Partimos de Buenos Aires, que ya en 1819, porque ya probablemente el proceso de cambio ya había ocurrido al final de la colonia, está apareciendo una sociedad más moderna, más urbana. Para tener urbanización tengo que tener riqueza, porque tengo que tener alta productividad agropecuaria que tenga demanda de productos del sector secundario y terciario que están en los pueblos o en las ciudades. Entonces, el litoral argentino, mucho más la provincia de Buenos Aires, tiene una alta urbanización comparada a los países más desarrollados del mundo. A medida que avanza el siglo XIX,
Perdón, y el interior una baja urbanización de 20%. Lo que es interesante es que para 1860, según mis cálculos, y espero que haya algún historiador que me lo revea o lo critique, el interior había decrecido en una urbanización, había menos ciudades, lo cual está dando está mostrando un estancamiento económico estructural muy profundo. En cambio, en la zona de Buenos Aires, en el litoral, perdón, había crecido, no solo en Buenos Aires, sino también en Entre Ríos, en Santa Fe. Es decir, se están creando dos Argentinas. Por eso, las migraciones internas siempre van desde el interior hasta el litoral. Eso lo vemos, lo sabemos bien por el primer censo, donde ilustra, cuenta la gente en cada provincia que es originaria de otra provincia. Y los inmigrantes externos, todos van hacia el litoral. Prácticamente no hay migrantes. ¿Y qué están yendo? A zonas donde hay riqueza, donde hay productividad alta, donde hay alto salario. Uh-huh. Y esto además, yo hace un rato en el corte comparaba con Rusia, ¿no? La Rusia que después va a sufrir la revolución, que aún avanzado el siglo XX o las primeras décadas del siglo XX, tenía porcentajes de población urbana muy parecidos a los que el mundo tenía antes de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, con una diferencia, que en la Argentina había en ese entonces 2 millones, 3 millones de habitantes, Rusia tenía 150. Mira qué detalle. Rusia es interesante porque es el gran competidor argentino. Cada vez que Rusia queda fuera del mercado mundial, Argentina crece. Guerras napoleónicas y con la Revolución Rusa especialmente, eso fue un regalo para la Argentina. Es interesante, si pensamos en algunos detalles, ¿por qué Sarmiento y Alberdi, dos de nuestros intelectuales, los dos más importantes, son del interior, pero terminan todos de alguna manera orbitando alrededor de Buenos Aires, ¿no? Claro. Esto es, Buenos Aires succiona hasta el capital humano que hay. Sí, eso siguió siendo permanente, ¿no? Muy superior en el interior, hay que decirlo. Un Alberdi o un Sarmiento no tuvieron sus Mitre, no era un equivalente a ellos en cuanto a pensamiento, y sin embargo terminan en Buenos Aires. Este desequilibrio que se está creando. Nunca hubieran podido encontrar quizás un ámbito para desarrollarse en prácticamente ninguna ciudad interior donde hay estancamiento, no hay, digamos, vida universitaria importante, no hay círculos literarios. Pero es curioso porque vuelvo a lo que vino a trastocar todo este proceso, porque si yo me paro en el siglo XVII, Córdoba era más importante que Buenos Aires, Tucumán también, no sé si Salta. De hecho, Córdoba tenía universidad, Buenos Aires no. Entonces, lo que vas viendo, y vos nos decís que esas provincias y esas ciudades fueron perdiendo habitantes en vez de seguir creciendo, ¿no? Sí, creo que, no me acuerdo dónde leí de que alguien que recorría, creo que la ciudad de Santiago del Estero hacia 1850, dice, esto parece una ciudad devastada después de una guerra. Bueno. Y cómo nota uno que hay desurbanización cuando hay edificios abandonados, como cuando uno va a la provincia de Buenos Aires, a esos pueblos abandonados, y bueno, eso es falta de vigor. La economía no puede sostener a sus ciudades de alguna manera, la economía agraria. Entonces, esas son las cosas. En cambio, uno va a Buenos Aires, una ciudad en crecimiento fuerte, no solo Buenos Aires, sino empiezan a crecer las ciudades del interior, del litoral, empieza a aparecer poco a poco Rosario, Santa Fe, todo eso crece porque hay alta productividad, altos ingresos, creciente sector secundario y fundamentalmente un gran sector de servicios, ¿no? Carlos Niebla, nos vamos acercando al final del programa y yo tenía interés en preguntarte sobre cuánto de esta experiencia argentina en las primeras 60 décadas tiene rasgos similares o diferentes de lo ocurrido con otros países latinoamericanos, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que somos muy originales, que nuestra historia es diferente del resto y terminamos descubriendo que los procesos son exactamente lo mismo. A veces lo que varía es el tiempo para resolverlos. Sí, es parecido, tantas cosas son parecidas, en gran medida la anarquía política es parecida, el beneficio de la apertura de la economía mundial es parecido, también es muy parecido
que crecen más todas las zonas costeras que el interior. Pensemos y el endeudamiento. Casi todos los países de América Latina, ex colonias españolas, tomaron empréstitos ingleses. Sí, lo que pasa, nosotros tomamos, no lo pagamos, ¿no? Entonces lo pagamos de nuestra forma. Sí. Claro, detalles. Porque los préstamos son para pagar, ¿acaso? Lo que tenía, yo creo, la zona, digamos, más rica de Argentina era esta abundancia de tierra. Y esto no lo tenía prácticamente ningún otro país. Y esto valía mucho en la época por la demanda de estos productos, porque la revolución industrial estaba pidiendo materias primas esenciales. Quiere decir que el avance del ferrocarril, que empieza en 1840 y pico, 50, ¿no? El 46 creo que es el primer tramo. No es época de Rosas, es posterior a Rosas. Pero relevante después de 1870. Sí, claro, relevante después de 1870. Es lo que va a producir la posibilidad de valorizar esas tierras, porque si no, no había medios de comunicación modernos como para que eso tuviera valor. Y ayuda al interior, porque permite justamente esta desventaja que tenía de la lejanía, la chica. Siempre revoluciones de transporte juntan más al mundo. Y una última, aunque no abarca el periodo de tu trabajo, la solución de la federalización de Buenos Aires en estos temas que vimos, ¿contribuyó a mejorar la relación entre las dos países, digamos, entre las provincias pobres y litoral rico, o no contribuyó, no varió nada? No estoy seguro cuán relevante era el tema. Terminamos con una Argentina, digamos, como es hoy en día, casi con un poder, digamos, en el fondo es un sistema unitario, en la práctica, con una ficción de sistema federal, porque los recursos fiscales y por lo tanto del mismo lado. Disciplinar al interior lo sigue teniendo el Poder Ejecutivo Nacional. A mi juicio eso es porque en el fondo sigue siendo un país muy desintegrado y que hay que bajar los costos de la integración. Carlos Newman, muchas gracias por acompañarnos en este programa y te vamos a invitar, porque nos quedó afuera, a hablar de la economía del peronismo y la verdad sobre los salarios, que parece que no era tal como se solió vender por Apple y sus muchachos, y de las crisis bancarias y de muchos otros temas que derriban mitos a través de ver los números de la historia, la historia económica. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar esperando aquí en Tenemos Historia. Pasen una buena semana.